¿quiénes deben ser los segundas líneas de los Pumas de cara a lo que van a ser los 3 partidos de la Nation Championship frente a Escocia, Gales e Inglaterra? ¿Quiénes pensás que van a ser los que va a llamar Felipe Contepomi justamente para empezar esta aventura en un certamen que tendrá su primera edición en este 2026? Quédate porque en este envío día domingo te voy a estar contando todo. ¿Quiénes son las opciones? ¿Cuál sería mi segunda línea ideal? Y además, ¿qué jugador importantísimo no podrá decir presente en caso de lesión? Ahora sin más, arrancamos con este video, pero antes suscríbete, deja tu me gusta, comenta, quiero saber qué es lo que vos pensás. Activa la campanita de notificaciones y recomendar este contenido a tus amigos, a tus familiares o a quien más te guste. Sin más preámbulos, vamos con este inicio porque lo vamos a hacer con un jugador que sin duda alguna se merece estar en la consideración de Felipe Contepomi. ¿Y quién es? Gente, nada más y nada menos que Matías Alemano. Un jugador que la verdad es que la ha roto toda, ha llegado a los 100 partidos con Gloucester, ese equipo al cual ya se fue hace muchísimos años a jugar allí a Kingston en la Premiership de Inglaterra. Y en esta temporada ha disputado 23 encuentros, 19 desde el comienzo, 3 tries, un muy buen número para Matías Alemano, 15 puntos, 1455 minutos, 63 en promedio por partido, y la realidad es que Mati Alemano para mí debería ser convocado y creo que lo va a hacer, porque ya les adelanto que el jugador que no va a poder estar en la nómina es Pedro Rubiolo, quien sufrió una lesión hace ya varios meses y se va a perder por lo menos varios meses, ¿no? Con los Pumas. No creo que lo veamos hasta fin de año, diría el bueno de Pedro, que puede jugar tanto en segunda línea como también en la tercera. Así que con Pedro Rivero afuera y con Matías Alemano adentro, el próximo jugador es uno que no es tan de mi gusto, pero que claramente hay que tenerlo entre las opciones, y es nada menos que Lucas Paulo. Sí, jugador del Bayón, 22 partidos en la temporada, 16 desde el comienzo, 4 tries para él, 20 puntos, 1236 minutos y un promedio de 56 por partido. Ante la baja de Rubiolo puede que se le abra una posibilidad a un Lucas Paulos, que últimamente estuvo mejor considerado que Matías Alemano. A mí me gusta mucho más Alemano, pero creo que es una cuestión de gustos, y también la realidad es que Alemano tiene más pergaminos, tiene más laureles, ¿no? En lo que podríamos decir que es la carrera de los Pumas. Ha jugado varias Copas del Mundo, está en el proceso de labor hace más de una década, y Lucas Paulos la realidad es que nunca pudo sentarse como titular y es más bien una opción en el banco de relevos, o incluso hasta para completar el plantel y quedar fuera de los 23 elegidos. Yo a Lucas Paulos no lo llevo, gente, pero creo que Felipe posiblemente termine inclinándose por él. No sería un escándalo que lo llamen. ¿Tiene nivel? Sí, tiene nivel para estar ahí, pero insisto, me pasa como con Cinti, no es un jugador que a mí particularmente me encante. El siguiente es uno que sí me gusta muchísimo y es nada menos que Franco el Lungo Molina, 13 partidos en Western Force. La realidad es que ha tenido un gran rendimiento, 4 tries para él, 20 puntos y un paréntesis voy a hacer acá. Hizo un hat-trick frente a Reds, lo recuerdo hace ya creo que 2 meses, algo rarísimo. No sé si fue la primera vez o una de las primeras veces en la historia del rugby en la cual un segunda línea mete 3 tries en un partido. La verdad, increíble lo del Franco el Lungo Molina. De hecho, es muy raro ver que los dos segundas líneas marquen tries en ese partido. Bueno, con Molina pasó hace poquito también y su compañero, y luego pasó de que él en Brisbane, cuando le tocó visitar a Queensland Reds, marcó por triplicado en el in-goal adversario, lo cual obviamente es un hito no solamente para la historia del deporte ovalado, sino también para él en la parte individual. 598 minutos, 46 en promedio, está jugando un tiempo y 5 minutos aproximadamente por cotejo. En los últimos partidos fue suplente, pero la realidad es que Western Force, al Australia tener tan pocos equipos, porque luego está Western Force, está Brumbies, está Queensland Reds y está Waratahs, tienen que priorizar a los jugadores australianos. Entonces es normal que tengan menos minutos que Guido Petty, que Matías Alemano, que Lucas Paulos, bueno, que son los jugadores principales, obviamente Pedro Rubiolo antes de la lesión también, pero entiendan que Franco Molina tiene menos minutos simplemente por eso, porque la verdad es que cuando estuvo en cancha fue un jugador completamente diferencial. Franco Molina, gente, va a ser recontra titular en los Pumas. El siguiente es otro que creo que también se va a meter en el 15 inicial ante la ausencia de Pedro Rubiolo, y es nada menos que Guido Petty Pagadizabal, o que por lo menos va a estar sí o sí entre los 23. 17 partidos para él, 15 como titular en Harlequins, un try en la campaña, 5 puntos obviamente, 1188 minutos, un promedio de 70, juega bastante Guido, que también lo puede hacer en la tercera línea. Para mí es
recontra segunda, pero hubo algunos partidos, sobre todo en clubes anteriores, creo que en Bordeaux le ha tocado jugar varias veces en el puesto de tercera línea. Y el próximo, que no es el último, luego nos va a quedar un jugador que lo meto de chapa porque la realidad es que si bien jugó poco, creo que va a estar por lo menos en consideración ante caso de alguna nueva lesión. No es el que voy a decir ahora, sino el que voy a decir al final. El siguiente es Efraín Elías, gente, futuro capitán de los Pumas. Creo que no hay ningún tipo de discusión. Ha jugado 22 partidos, un montón en el mejor club de Europa. Porque si bien no salió campeón, creo que Toulouse hace ya muchos años que viene compitiendo con Leinster, con Bordeaux Bègles, que ahora sí es el rey por lo menos momentáneo, con La Rochelle, con Munster, con Exeter Chiefs, con Saracens. Es como que Toulouse siempre está ahí, y no solamente en los últimos 5 años, sino en la historia del rugby europeo. La realidad es que el Toulouse es un equipo que siempre ha pisado fuerte, como en su momento con Pato Albacete, con jugadores realmente muy, pero muy buenos. Creo que si uno tiene que llegar a pensar, el Toulouse vendría a ser como Boca o como River, no quiero herir susceptibilidades en este caso, pero vendría a ser como el club más grande de Francia. Lo dicho, 10 partidos como titular de los 22, 3 tries, 15 puntos, 2 tarjetas amarillas, 981 minutos y un promedio de 45 por partido. Para él, un partido con los Pumas también para el jugador formado profesionalmente en Dogos, donde también fue capitán y campeón en aquella temporada del 2024. Y el último, ahora sí, Tommy Lavanini, 6 partidos en Highlanders, todos como titular, una tarjeta amarilla, 353 minutos 59 en promedio sin tries. Así que bueno, no sé qué va a pasar con Tommy Lavanini. Elías para mí va a ser de la partida. Yo pondría a Elías con Franco Molina. Algunos mirán, Santi, te falta peso en ese scrum, sobre todo para empujar. Bueno, no está Rubio, gente. No sé a quién podría llegar a poner ahí. Guido Petti, alemano. La realidad es que no sé. Es algo que habrá que suplir esa baja, porque la verdad es que Pedro Rubiolo no es un jugador tanto para el line, sino para agregarle quilaje justamente al scrum, que es algo que la Argentina lo va a necesitar, sobre todo porque es algo que lo hacía muy bien Lavanini. Lavanini nunca fue un buen saltador, o sea, nunca lo utilizaron como opción en el line, pero para el scrum la realidad es que era un jugador que apuntalaba bien a las primeras líneas, ¿no? En ese sentido, como que siempre sentí que le agregaba quilaje y que los Pumas podían andar mejor en una formación que en los últimos 10, 12 años, sobre todo con la salida de Marcos Ezerza, y de Juan El Chipi Figalo, y con el trabajo para mí malo de Emiliano Bergamaschi, empezó a bajar muchísimo, cuando era algo que históricamente funcionaba de maravilla en la época de Fede Méndez, en la época de Roncero, en la época Tomarcito Hassan, bueno, y tantísimos grandes primeras líneas que ha tenido la Argentina. Lo dicho, he hablado de Tommy Lavanini. Veremos si lo convocan. Yo creo que si hay una lesión más, seguramente va a tener un lugar. Por ahora no lo veo posible. Recordemos que no ha estado en el último tiempo. Efraín Elías recontra convocado, y yo creo que va a ser titular. Más allá de que podría en algún partido arrancar desde el banco, creo que Efraín va a ser titular. E insisto, es futuro capitán de los Pumas. Esto obviamente es un pensamiento propio. Guido Petti Pavizal va a estar convocado. Franco Molina recontra, creo que es el que más tiene asegurado su lugar. Lucas Paulos, veremos. Yo me inclino más por un sí que por un no, por la lesión justamente de Pedro Rubiolo. Y por último, Matías Alemano, que la verdad es que si bien ha hecho muchísimos méritos dentro de la cancha, nunca se sabe. Porque Felipe hay jugadores que no los tiene, creo que también considerados, como por ejemplo Jero de la Fuente, que desde que yo Felipe ha perdido su lugar, Domingo Miotti, Facundo Bosch, justamente Matías Alemano, y no sé si me estoy olvidando de algún otro. Me lo pueden dejar obviamente en la cajita. Bueno, a Rodrigo Bruni, me acordé de Rodrigo Bruni, y creo que tal vez podría haber algún otro jugador. Así que bueno, gente, estos son las segundas líneas. Creo que no hay tantas dudas, no hay tantas opciones, ni siquiera en el Super Rugby Américas. Yo creo que si tuviese que elegir a uno o dos jugadores que tenemos en la segunda línea, podría llegar a ser Luciano Acevedo, pero más que nada creo que para una cuestión de estar ahí con los jugadores, empezar a foguearse. Recordemos que ya fue Pumita en aquel equipo del 2024, que para mí fue el que mejor jugó en los últimos años, bajo la ala de Álvaro Galindo, que también es su entrenador en Tarucas. Y si no es Luciano Acevedo, podría ser Lorenzo Colidio, el hermano de Facundo, jugador de River, que para mí ha tenido una buena temporada. Lucas Burr también ha tenido una buena temporada, pero están lejos del nivel que requiere los Pumas. Están muy bien para Argentina 15, pero creo que le falta un poquito
para posicionarse como potenciales candidatos a la segunda línea del máximo representativo que tiene la Unión Argentina de Rugby. Así que bueno, gente, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, dejen su me gusta y nosotros nos reencontramos seguramente en los próximos días, ya con lo que va a ser la previa de la final de Super Rugby Américas entre Pampas y Dogos y con muchísimo más contenido, perdón. Porque recuerden que el 4 de julio arranca el año de los Pumas frente a Escocia en el Kempes. Continuará el 11 contra Gales en San Juan y el 18 para bajar la persiana a los 3 primeros partidos oficiales en casa. El rival será Inglaterra en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Hasta la próxima.